En este video vamos a ver los momentos más extraños y terroríficos de Dead Rails, como entidades demoníacas, casos paranormales y muchas cosas más en este video. Pero deja tu hermoso like y suscríbete para ver aquí el mejor contenido de Dead Rails en español en este canal, ya que el 96% de la gente que me está viendo no está suscrita, así que bueno, ¿qué esperas? Suscríbete ya. Ahora sí, comenzamos. Empezamos con el primer video donde podemos ver que este jugador está en una casa en el desierto y está matando unos cuantos zombies, pero algo raro sucede. Véanlo por ustedes mismos. Como pueden ver, una botella de serpiente se levanta sola, haciendo un movimiento extraño porque literalmente no había nadie. Simplemente las físicas del juego se rompieron o alguien o una entidad extraña lo movió. ¿Les ha pasado algo así? Luego tenemos otro caso de un jugador que estaba jugando solo, pero esta vez estaba en las minas, donde recolectas la máscara y la espada de Jade como siempre. Pero no fue una exploración normal, véanlo ustedes mismos. Al parecer estaba un esqueleto asomándose en las esquinas, como si quisiera verlo pero no quisiera también ser visto al mismo tiempo. Y algo bastante terrorífico si lo piensas así. Y aún más si le aumentas el hecho de que estaba jugando solo. Ahora las minas no volverán a hacer lo mismo después de este video. Pasando con otro momento raro, tenemos esta entidad que da bastante miedo, que al parecer es de color negro. Un zombie que se supone que es inmortal y que no lo puedes matar de ninguna forma posible. Vamos a verlo. Y acá otro video donde podemos ver a un zombie que literalmente revivió y se va a la nada, o sea, al infinito el zombie. Vamos a verlo también. Pero no tiene ninguna vida, se levanta por sí mismo y ni siquiera mueve las piernas como si estuviera flotando. Además, como si fuese controlado por algo más allá de nuestra imaginación en Dead Rails. Pero no es lo más extraño, y es que nos seguirá en todo el mapa. Y eso sí da bastante miedo. ¿Te lo has encontrado alguna vez? Pasando con otro momento terrorífico, tenemos a esta persona que estaba jugando sola, donde estaba a punto de lootear una casa que estaba en el desierto. Pero no se esperaba que le pasara esto. Vamos a verlo. ¿Cómo puede ser esto posible si estaba yo solo? Como podemos ver, literalmente se le fue el tren y está completamente solo. De hecho, si hacemos un zoom al tren, se puede ver que no había nadie a bordo. Así que pues bueno, no había nadie para conducir eso. Esto es completamente imposible que haya sido algo guionizado. La verdad es que si me llegara a pasar algo así a mí, sí me daría bastante miedo y tal vez sí vengo cerrando el juego. Tenemos a este jugador que está limpiando un pueblo para lootearlo, como todos los hacemos en cada partida. Pero lo que no se imaginó es que el juego se lo iba a facilitar más y que todavía le iba a pasar algo demasiado raro. Veanlo ustedes.
Al parecer, algunos zombies cuando lo estaban queriendo capturar fueron completamente desaparecidos por el desierto de Del Rails, como si se los hubieran tragado. De hecho, se ve como quiere ir directamente a verlos y le da frío solo de saber que no estaba nadie ahí. Luego de pasar del tiempo, se da cuenta que el del banco estaba en el tren, pero lo había dejado una clase de rectángulo negro por encima del tren, como si fuera una de balas, pero completamente inservible y negro, no se veía nada. Tanto sí que no se podía ni seleccionar. Lo peor de todo es que vuelve al pueblo y cuando termina de lootearlo y regresa al tren, el cubo desaparece de la nada, algo bastante extraño, como si se lo hubieran llevado. Eso sí que te pone piel de gallina. Después de la última gran actualización del evento Extravaganza, han habido bastantes avistamientos de entidades raras, como si fuese algo al azar del juego, y que hay una pequeña probabilidad que te salgan. De hecho, en ese nuevo video acá nos pone un contexto diciendo: había un zombie en color oscuro y no moría, era inmortal. Lo intentamos matar y no funcionó. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Como pudieron ver, es otro zombie inmortal que caminó como si estuviese flotando y te persigue hasta el final del mapa. De hecho, en los comentarios un pana comenta que le pasó algo similar y que realmente está pasando cosas paranormales en rieles muertos. Pon en los comentarios tus experiencias sobre esto. ¿Te ha pasado algo así? Pero ya no son solo los zombies, ahora tenemos los caballos que se han vuelto demoníacos también. Tenemos este otro video que dice: gente, encontré este caballo en rieles muertos y después se me puso una pantalla de conexión. ¿Alguien sabe qué es? Vamos a ver qué quiere decir con esto. Como pudieron ver, los caballos en algunos momentos ya no son nada seguros. Ahora pueden aparecer sin cabeza y si te acercas a ellos te saca automáticamente de la partida y de Roblox. ¿Has visto un caballo así en tu partida? Pues bueno, si lo has encontrado, no te subas ahí nunca. Así que deja tu hermoso like y suscríbete para ver aquí el mejor contenido de Del Rails y para ver también más casos raros como estos.